Hola a todos y bienvenidos a esta charla acerca de cómo estructurar un proyecto en React de manera escalable. Mi nombre es Tomás Bustamante, yo soy desarrollador de software y en los últimos años me he especializado en el lenguaje de JavaScript, entre ellos también en la tecnología de React. Y la idea de esta charla es poder contarles un poco, primero repasar algunos conceptos generales del diseño de software y cómo eso nos puede llegar a servir para explorar un patrón de diseño de interfaces de usuario que está muy de moda y es muy útil en el ecosistema de React. Entonces, para ello, lo primero que vamos a tratar de definir es qué es lo que entendemos por que un software sea escalable. En realidad, por lo general, cuando hablamos de la escalabilidad de software, hace referencia muchas veces a cuestiones de infraestructura, como por ejemplo, em, qué tanto se banca la base de datos que aumente el volumen de usuarios de manera repentina. Pero en este caso, hacemos referencia en el diseño de software a qué tan fácil de adaptar es el modelo, es decir, el diseño de nuestro código, a nuevos requerimientos por parte del cliente. De manera tal que si el día de mañana el usuario nos dice que quiere agregar una nueva funcionalidad a nuestro software, entonces, ¿qué tanto tenemos que pelearnos nosotros como desarrolladores con el código que ya tenemos para poder agregar esa nueva funcionalidad sin que se rompa ninguna de las funcionalidades que teníamos ya anteriormente? Entonces, esto no es siempre una tarea fácil y lo ideal es que todo diseño de software sea escalable en toda dirección posible, porque también podría suceder que el usuario nos pida un requerimiento que jamás hubiéramos imaginado. La realidad es que es imposible que sea 100% escalable en toda dirección. Por lo tanto, uno trata de hacer que sea lo mejor posible dentro de todo. Y para eso es que nos ayudamos de dos conceptos del diseño de software muy importantes, que son el acoplamiento y la cohesión, que van siempre de la mano. El primero, el acoplamiento, hace referencia a la interdependencia entre los módulos de software, es decir, qué tan relacionados está un módulo con otro y qué tanto dependen entre sí. Es decir, que si, por ejemplo, un módulo está muy fuertemente relacionado con otro, capaz que si yo lo modifico, quiero hacer alguna refactorización o algún cambio, agregar un nuevo requerimiento, entonces quizás otro módulo que depende de él se vea afectado, cuando esto no debería ser lo ideal. Lo ideal es que cada módulo tenga la menor cantidad de dependencias de otros módulos correspondientes. Y el siguiente concepto, que es el de cohesión, no tiene que ver con cómo se relacionan los módulos entre sí, sino cómo se relacionan los elementos dentro de un módulo. Es decir, qué tan bien diseñado está que los elementos de ese módulo pertenezcan a ese módulo. Por lo general, puede suceder que yo tengo un módulo que hace muchísimas cosas, entre comillas, es decir, que tiene muchas responsabilidades o muchas razones de cambio. Entonces ahí decimos que la cohesión no es ideal porque tiene demasiadas responsabilidades y hay muchos motivos por los cuales yo en el futuro pueda llegar a tocar ese archivo. Lo ideal es que las funciones que existen dentro de ese módulo estén todas relacionadas con esa única responsabilidad que tenemos. Por eso es que nosotros lo que vamos a siempre tratar es lograr que el acoplamiento sea lo más bajo posible, de tal que los módulos o los componentes dependan lo menos posible entre sí, y que la cohesión sea lo más alta posible, es decir, que los módulos y los componentes estén bien diseñados en cuanto a las responsabilidades que tienen. Ahora bien, lograr esto, un acoplamiento y una cohesión ideal desde el vamos, es bastante complicado, por no decir imposible. No se puede lograr un diseño de software perfecto desde el principio. Y si intentáramos hacerlo, puede llegar a que nos suceda el fenómeno de la parálisis del análisis. Que esto es lo que sucede, por ejemplo, en algunos métodos antiguos, como es el caso de la cascada, en la cual uno se pasa mucho tiempo relevando los requerimientos y diseñando la arquitectura de nuestra solución para que recién entonces pasemos a la implementación de nuestro código. Lo cual esto puede llegar a llevar muchos problemas, ¿no? Porque puede suceder que yo tarde demasiado tiempo en empezar esa solución y capaz que lo que pensé no es lo ideal. Y quizás recién al final recibí feedback del cliente y me enteré que en realidad lo que yo le estuve preparando no era realmente lo que quería ni lo que necesitaba. Entonces, en un enfoque ágil, lo que solemos hacer es un desarrollo iterativo e incremental, en el cual vamos haciendo pequeñas iteraciones, involucrando al cliente y le mostramos los avances que tenemos para poder obtener un feedback rápido y constante para poder introducir esos cambios en el diseño de nuestro software, tanto en la parte del diseño, digamos, del modelo del negocio, como también de la interfaz de usuario, que es lo que va a estar viendo el cliente constantemente. Entonces, esto la verdad que es ideal. Uno creería que ya con este enfoque ágil directamente tenemos la solución a nuestros problemas y que podemos ir en cada iteración agregando y refactorizando nuestro diseño para poder lograr tener el acoplamiento y la cohesión ideal. Así tenemos la mejor escalabilidad y nuestro software se adapta fácilmente a todo.
Pero como dijo Fred Brooks en 1987, no hay balas de plata. Esta es la famosa frase que él enunció, haciendo referencia a las balas de plata que eran las únicas que podían, digamos, matar a los hombres lobo. Y la realidad es que en el desarrollo de software no existe justamente ninguna técnica, ninguna tecnología, ningún método que pueda llegar a solucionar todos los problemas de esta disciplina mágicamente, ¿no? O por lo menos de una forma exponencial. Y a lo largo de los años fueron surgiendo muchísimos métodos, muchísimos frameworks, lenguajes, paradigmas, y ninguno es que sea necesariamente mejor que otro, sino que solucionan distintos problemas y uno tiene que directamente comprender eso para poder entender que el cambio es inevitable y que tenemos que hacer un diseño constante, ágil, y poder obtener el feedback lo más rápido posible de parte del cliente para poder introducir los cambios, sabiendo que va a ser imposible que sea escalable al 100%, porque eso también es algo bastante costoso. Ahora bien, sin más preámbulos, pasemos a ver cómo esto se relaciona con el desarrollo o la estructura de nuestro proyecto en el código de React, por ejemplo, ¿no? Entonces, si están aquí, seguramente la mayoría de ustedes habrán hecho ya algún Hola Mundo o un proyecto muy sencillo en React, cuya apariencia más o menos será como esta, ¿no? Acá podemos ver el código que nos genera Create React App, que es uno de los frameworks más simples y conocidos de React, en el que la mayoría empiezan y se adentran en el mundo de React, aunque si utilizan algún otro como Next.js, seguramente tiene una apariencia bastante similar. Aquí lo que podemos observar es que siempre tenemos un archivo README, en el cual aquí podemos ver la documentación básica de la aplicación de nuestro proyecto, que siempre tiene que incluir instrucciones acerca de cómo poder levantarlo, instalar las dependencias necesarias y también cómo poder ejecutar las pruebas automatizadas. Por supuesto, también contamos con un archivo package.json que va a incluir todas las dependencias de nuestro proyecto, como así también las directivas necesarias para poder ejecutar, levantar la aplicación y correr las pruebas. Y después lo importante es el código fuente, que por lo general se utiliza un subdirectorio llamado src, aunque no tiene por qué llamarse así, pero es una convención que suele utilizarse, y ahí es donde vamos a estar ubicando todo nuestro código de nuestro proyecto en sí. Que fíjense que Create React App me lo crea directamente sin ningún tipo de estructura. Dentro del subdirectorio src me vuelca todos los archivos necesarios, en el cual el más importante es el que se llama app.js, que este es justamente la página principal, la única que existe en este proyecto, que nos va a mostrar el componente más básico que tenemos. A su vez existen otros archivos, como por ejemplo de las hojas de estilos o de las pruebas automatizadas, y a medida que la aplicación crezca, la idea es que seguramente nosotros vamos a crear más archivos. En realidad, si fuera muy simple el proyecto, podríamos crearlo todo acá en este mismo archivo, en este único componente. El problema es que si fuera realmente tan simple, no utilizaríamos React para eso, ¿no? Así que inevitablemente, cuando nuestra página app se vaya a complejizar, lo ideal es que vayamos extrayendo esos componentes en otros archivos y que tengamos un componente, un archivo por cada componente. Entonces ahí surge el dilema, cómo es que vamos a poder subdividir cuando tenemos muchísimos archivos y cómo es que vamos a ir armando esa estructura. Entonces, como les comentaba, React no tiene una regla de cómo tiene que haber, cómo tenemos que estructurarlo, podemos elegir nosotros. Entonces existen muchísimos criterios, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Y lo ideal es ir a hacerlo a medida que va creciendo, ¿no? Para no caer en esa parálisis del análisis, no nos preocupemos quizás al principio, cuando tenemos el Hola Mundo, comenzamos así y a medida que va creciendo vamos modificando esa estructura de alguna forma. Pero bueno, vale la pena mencionar algunos de los casos más comunes. Por ejemplo, este también es muy común, es poder agrupar los componentes por funcionalidades, en el cual no solamente los componentes, sino todo el código fuente. Entonces, estas pueden ser funcionalidades o quizás páginas o secciones de nuestra aplicación web, como por ejemplo el perfil o el feed, o incluso un subdirectorio common, donde van a ir algunos elementos comunes, y ahí podemos incluir tanto el código JSX, donde vamos a incluir el código más importante de React, como también las hojas de estilo o el código de las pruebas automatizadas. Las pruebas automatizadas, por supuesto, nunca deben faltar. Y generalmente hay dos enfoques acerca de dónde pueden estar ubicadas. Pueden ser que estén directamente en el archivo .3.js, que esté en el mismo subdirectorio que el archivo de la implementación del código que se está probando, o bien podemos crear un subdirectorio aparte fuera de esta jerarquía que se llame simplemente test o con guiones bajos a los costados, y ahí ubicamos todos los códigos de las pruebas automatizadas. Cualquiera de los dos enfoques es válido, ninguno es necesariamente mejor que otro, aunque pueden encontrar varios debates al respecto. Lo importante es seguir el mismo estándar y criterio que sigue el resto del equipo. Entonces, la funcionalidad, este enfoque la verdad que es bastante útil cuando la aplicación no es tan grande y tenemos un par de funcionalidades y vemos que está todo agrupado. El inconveniente de esto es que
Fíjense que acá tenemos en la funcionalidad, tenemos mezclado tanto hojas de estilo como código JSX, como pruebas automatizadas, como también algún archivo de JavaScript con alguna lógica de negocio. Y lo ideal sería a veces poder separar eso, digamos, de lo que es la capa de presentación de la capa de la lógica del negocio. Entonces, cuando las cosas se complejizan un poco más, puede llegar a ser interesante esta agrupación por tipos de archivos. Entonces, acá es donde surge el famoso subdirectorio Components. Entonces, dentro de Components vamos a volcar todo el código JSX e incluso también sus hojas de estilo particulares para cada componente. Y ahí sí vamos a poder escribir solamente el código acerca de la disposición de estos elementos. Mientras que todo el código relacionado con las pruebas o la comunicación con APIs externas o quizás hooks o cualquier otro tipo de funcionalidad de JavaScript puro que tenemos, lo vamos a dejar en subdirectorios aparte, fuera del subdirectorio de Components. Entonces, esto la verdad que es ideal justamente para poder separar el código JSX de lo que es el código JavaScript puro. Y la cosa se puede poner incluso más complicada cuando tenemos muchísimos componentes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con nuestro subdirectorio de components y cómo es que lo vamos a ir puliendo a medida que crezca más? Entonces, ahí es donde surge un patrón de diseño de interfaz de usuario muy conocido que se conoce como diseño atómico. Este fue anunciado por Brad Frost en el año 2016, lo publicó en su libro Atomic Design, que lo pueden descargar de manera gratuita en su página web personal. Y él propone esta metáfora, esta analogía, en cómo poder dividir todo lo que es la estructura de nuestros componentes visuales en estos 5 elementos. Entonces son los átomos, las moléculas, los organismos, las plantillas y las páginas. Entonces, esto es simplemente como distintas categorías que él le adjudica a los componentes que forman parte de nuestra aplicación web. La primera de ellas son los átomos, que, como la analogía nos remite, son simplemente los elementos más pequeños y básicos que pueden llegar a existir en nuestro proyecto. Los casos más comunes son aquellos de un botón, o una etiqueta, o un campo de ingreso de texto, el cual podemos ver que en realidad estos elementos por sí mismos no hacen mucho, es decir, no tienen ninguna funcionalidad asociada, y están más relacionados acerca de que sean estos componentes que van a ser reutilizados en componentes mucho más grandes que los compongan. Entonces esto puede ser bastante útil, por ejemplo, el caso de un botón, para yo poder diseñar las distintas variantes de los botones que puedo ya tener. Puede ser un botón deshabilitado, un botón primario, un botón principal, tal que no me interesa en qué situaciones va a ser utilizado un botón deshabilitado y en qué otras no, pero yo puedo diseñarlo, cuáles son las características del diseño que hacen que mi botón principal sea un botón principal a lo largo de todo mi proyecto. Una vez que tengo ya estos átomos definidos, es donde yo puedo empezar a componerlos entre sí para formar algo que sí tenga algún tipo de propósito. Y es ahí donde surgen las moléculas, que es donde simplemente la composición de algunos átomos en un nuevo componente y le adjudicamos alguna única responsabilidad. Entonces, lo ideal, esto siguiendo el principio de única responsabilidad, que es el primero de los principios SOLID, lo ideal sería que sea una sola la que realizan, como en este ejemplo que vemos acá, que vemos que es simplemente un componente con un pequeño formulario de búsqueda, en donde que el usuario puede ingresar alguna palabra y, y disparar, digamos, el evento de la búsqueda en sí mediante el botón de búsqueda. Entonces acá en este caso podemos ver que incluso esta es una molécula que puede ser reutilizada en muchos otros contextos, porque acá no estamos especificando exactamente qué es lo que se está buscando, ¿no? Pero la funcionalidad es única, simplemente realizar una búsqueda a partir del campo de texto ingresado por el usuario. Entonces, yendo un nivel más arriba, es donde surgen los organismos, que son componentes un poco más grandes que resultan de la composición de moléculas con otras moléculas y o con átomos o incluso con otros organismos. Un ejemplo muy común es este de acá, que vemos que es la típica barra de navegación o la navbar, que suele aparecer en la parte superior de las páginas web, en donde vemos que en la parte de la derecha tenemos el pequeño motorcito de búsqueda que teníamos antes, y a la izquierda vemos un pequeño menú típico con un pequeño placeholder a la izquierda para el logotipo principal de la página, en el cual seguramente esos van a ser átomos o moléculas, dependiendo de la complejidad que tengan, y este va a ser uno de los organismos más importantes que vamos a tener y visualizar a lo largo de todas las páginas de nuestro sitio web. Entonces, el organismo también incluso puede ser algo distinto, digamos, como por ejemplo esto que es el típico página de e-commerce, en donde vemos la disposición de los distintos productos que vende una tienda virtual.
en el que igual, en este caso en particular, vemos que en realidad es una reproducción de la misma molécula, que es simplemente la molécula de producto, en este caso, que tiene la imagen, la descripción y el precio de un producto, pero el organismo se encarga simplemente de poder distribuir esa molécula de producto una determinada cantidad de veces en una determinada cantidad de filas y columnas, según como nosotros lo dispongamos. Bien, una vez que ya tenemos definidos nuestros átomos, nuestras moléculas y nuestros organismos, ya nos alejamos un poco de esta analogía con el mundo de la química y pasamos a hablar de lo que serían las plantillas o templates, que en este caso a veces cuesta un poco visualizarlo porque en realidad esto hace referencia únicamente a la disposición que tienen los organismos y las moléculas como van a estar posicionadas en nuestra página web. Pero fíjense que no es exactamente como se va a ver la página web, porque la diferencia es que no tiene ningún tipo de contenido real. Es simplemente un esqueleto de la página en el cual podemos tener un texto de mentira, como puede ser el famoso lorem ipsum, y alguna imagen de tipo placeholder que después vaya a ser reemplazada. Entonces, cuando estamos definiendo el template, simplemente estamos definiendo cómo va a ser esa disposición, cómo van a estar relacionados esos componentes entre sí. Y finalmente, llegamos al momento de diseñar la página. Entonces, la página como componente va a ser simplemente una instancia específica de un template a través del cual le vamos a estar pasando los textos y las imágenes correspondientes a un contenido que sí sea representativo de lo que va a visualizar nuestro producto final. Entonces, en este caso, es muy interesante que podamos ver realmente cómo es que va a quedar nuestro template y si se ajusta realmente bien a las distintas variaciones que puede llegar a haber. Porque puede suceder que tenemos en nuestro template que puede reproducir un producto o la cantidad n de productos que vengan del backend, cuando capaz que no existe ninguno, o capaz que existen dos, o capaz que existen muchísimos y tienen que estar paginados, y en el template eso no lo podemos ver exactamente porque va a estar fijo para una única variación. En cambio, el tema, cuando vemos las páginas, podemos justamente analizar todo ese tipo de casos borde y ver cómo es que se ve realmente nuestro template con contenido representativo en sí. Entonces, este diseño, la verdad es que tiene muchísimas ventajas, principalmente porque podemos hacer una separación muy fuerte de lo abstracto y lo concreto, y la analogía con esto podría decirse que es como, por ejemplo, cuando un pintor que está pintando un cuadro y en algún momento en particular se detiene para dibujar el detalle de una prenda de ropa de la persona que está retratando, por ejemplo, y después se aleja del cuadro para poder ver cómo ese pequeño detalle que hizo se ajusta o se adecua con el resto del cuadro que estuvo pintando, y después puede volver a hacer lo mismo con otro componente, otro pequeño detallecito y así sucesivamente. Entonces, la analogía sería esto: cuando estamos desarrollando algún organismo y vemos que se pone de manera compleja, ahí es donde vemos que capaz que eso lo tenemos que extraer y generar en alguna molécula o en algún átomo, y de manera que no siempre vamos a empezar diseñando los átomos, sino que a veces vamos a empezar por alguna molécula, un organismo, y a medida que se va volviendo más complejo, nos damos cuenta que tenemos que extraerlo y modularizarlo en un componente de un nivel más abstracto. Así podemos separar esos distintos intereses y hacer que sea lo más cohesivo posible. Entonces, otra de las grandes ventajas es justamente esta separación entre la estructura y el contenido, que es lo que podemos lograr, la diferencia entre las plantillas y las páginas. Y este ejemplo que vemos acá en pantalla es bastante interesante, porque aquí en la parte de la izquierda podemos ver una plantilla en la cual podemos ver un listado de avatares de usuarios, que estos pueden ser simplemente una composición de algunos organismos y o moléculas, en los cuales vemos el típico lorem ipsum dispuesto para todo como nombre de usuario para cada uno de los elementos que vemos y una imagen genérica. En cambio, a la derecha podemos ver la misma plantilla, pero con contenido representativo, con nombres de texto variable y con imágenes de distintos colores. Y acá es donde realmente podemos visualizar si quizás esas imágenes quedan bien realmente de esa forma, si están realmente bien centradas, si este avatar se puede ajustar para cualquier tipo de imagen que el usuario pueda llegar a subir, y también podemos ver si capaz nuestros avatares se ajustan bien para cualquier longitud de texto que el usuario pueda llegar a insertar. Porque también acá es donde nos podemos llegar a dar cuenta que quizás para un nombre demasiado largo no lo pensamos en el diseño de nuestro átomo o de nuestra molécula, y capaz que con un nombre muy largo se nos va de la pantalla o no entra o lo trunca o está agregando líneas de más y eso nos rompe todos los estilos de la pantalla. Es algo que capaz que como no lo habíamos considerado, nunca lo habíamos pensado. Entonces, al momento de hacerle contenido representativo con este tipo de casos borde, es donde podemos realmente visualizar
ver si tenemos que volver y retocar alguno de los elementos, algunos de los componentes, digamos, más abstractos para que considere este tipo de escenarios. Y es entonces cuando surge una herramienta muy interesante que les quiero recomendar, que se llama Storybook, que esto lo podemos instalar como una dependencia en nuestro package JSON y podemos crear un pequeño script para poder levantar nuestra aplicación con esta herramienta en particular. Porque sin esta herramienta, nosotros si quisiéramos hacer el diseño de un átomo, de alguna molécula, de algún componente pequeño, tendríamos que sí o sí renderizarlo en alguna página o en algún componente más grande, por lo menos a modo de borrador para poder verlo. De manera tal que es muy difícil poder utilizar o realizar el diseño atómico si tenemos que estar emulando una página de prueba para poder ver cómo es que quedarían en nuestros componentes de forma aislada. Entonces, Storybook nos resuelve esto, porque esto nos levanta una interfaz web especial en la cual nos va listando todos los componentes que tenemos disponibles y nosotros podemos crear archivos que se llaman historias, en la cual podemos visualizar las distintas variantes de nuestros componentes. Esto nos permite poder ver cómo es la apariencia de nuestros componentes de forma aislada, con cada una de sus variantes, de acuerdo a las historias que nosotros fuimos escribiendo para cada uno de ellos. Es una herramienta también muy interesante, también que también es bastante útil para seguir este patrón de diseño con el que venimos hablando. Por supuesto, no todo es color de rosas, obviamente el diseño atómico tiene sus desventajas y por lo general aquellas están relacionadas cuando el diseño es demasiado complejo o cuando no podemos discernir cuando algo es un átomo o cuando algo es una molécula o cuando el diseño cambia tantas veces que algo que antes era una molécula pasa a ser un átomo y así sucesivamente, y si quisiéramos ser súper estrictos con el patrón tendríamos que estar cambiándolo constantemente. Entonces ahí a veces la cosa puede llegar a ser un poco compleja, pero yo en particular no lo veo como algo tan desventajoso, porque en realidad si algo no es tan así como un átomo, una molécula, al fin y al cabo se va a poder adaptar a lo largo del proyecto, que es nuestra principal ventaja. Por lo tanto, yo creo como recomendación, si ven que tienen muchos dilemas para tratar de seguir este patrón de diseño a rajatabla, no hace falta que lo hagan tan a rajatabla, sino como se adecue mejor a las necesidades de su proyecto. Y finalmente, antes de terminar, les quiero recomendar como bibliografía básica la página oficial del diseño atómico de Brad Frost. Ahí es donde van a poder descargarse el libro que él mismo escribió, donde tiene muchos ejemplos y información más específica de diseño gráfico. Y también esta otra página de blog de Dani Lobos acerca del diseño atómico de React, con un ejemplo bastante detallado y completo, incluso con Storybook, acerca de cómo poder realizar cada uno de los elementos de una página completa. Y finalmente les recomiendo, como siempre, la documentación oficial, en este caso de Storybook, donde van a poder encontrar muchísimos ejemplos acerca de cómo poder renderizar nuestros componentes de manera aislada para poder aislarlos de los demás componentes y poder seguir a pie de la letra nuestro diseño atómico de manera eficiente y lograr que nuestro proyecto sea lo más escalable posible. Bueno, muchísimas gracias.